¿Te has planteado alguna vez si tienes un negocio legal en Internet? Bueno, quizás no es que te vayan a meter en la cárcel, pero la inmensa mayoría de los negocios online, bueno, yo creo que si les hicieran una inspección a fondo, no pasarían el corte debido. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a aclarar sobre esto y sobre todo yo la comparo con esos futbolistas buenos. Además, ella es de una tierra de excelentes futbolistas y con esos futbolistas buenos que les ves jugar y parece que tú también lo puedes hacer fácil y te lo hacen fácil. Eh, es una persona que además en lo personal a mí me ha ayudado mucho. En la distancia, porque no vivimos en la misma ciudad, pero yo en su momento cuando acabé la carrera de Derecho me planteé hacer mi trabajo de fin de grado sobre email marketing y el Reglamento General de Protección de Datos. Hemos mentado ya a la bicha por primera vez en este episodio de hoy. Pero conocer a Marina, conocer su trabajo, hizo que lo que podía haber sido algo muy complicado se convirtiera, como te decía antes, en algo muy, muy sencillo. Además, lo hace desde un profundo conocimiento de la materia en la que se ha especializado, en la legalidad de las páginas web, y desde también conociendo a la otra parte, a los que somos emprendedores online, porque ella, y hoy lo vamos a ver también a fondo, ella también es una emprendedora online, ella también hace marketing y lo hace, obviamente, de una forma completamente legal. Hoy, ya te he ido adelantando algo, pero hoy nos acompaña Marina Broca, administradora de marinabroca.com y, bueno, el resto mejor que nos lo cuente ella. Así que yo ya te voy a dar la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, el podcast de email marketing. Hoy vamos a ver cómo hacer email marketing legal sin morir en el intento. Pero antes, déjame que te haga una pregunta. ¿Te gustaría convertir tu web en un negocio rentable? Bueno, pues pásate por pacovargas.es/regalo podcast y descárgate gratis mi pack email marketing de 0 a 100. Este pack gratuito ya sabes que incluye todo lo que necesitas para empezar con el ebook, los 5 pasos para implementar el email marketing en tu empresa en 5 días. Además, un libro muy especial con 184 secretos de email marketing de 46 emprendedores en Internet, pues gente como Fran Estipión, como Alejandro Novas, gente de todos los sectores, tanto online como offline, pues negocios online, offline, que también están online, y muchos más que se confiesen en estas páginas y te cuentan todos sus secretos. También tienes a tu disposición la calculadora ROI de email marketing para que puedas calcular antes de iniciar a hacer tus campañas, te puedas poner unos objetivos concretos de a qué puedes aspirar con tus estrategias de email marketing. Y por último, como siempre te digo, yo también voy en el lote. Todos los días recibirás en tu bandeja de entrada un consejo sobre email marketing listo para implementar. Y ahora sí, Marina, bienvenida a Tienes un email, el podcast de email marketing, y muchísimas gracias de corazón por estar aquí, bueno, contándonos algo que es de mucha importancia para todas las personas que nos escuchen. Gracias a ti, Paco, y es un gustazo estar, bueno, entre amigos, en una casa que es como mi casa también, y hablando de temas que a veces parecen tan marcianos, ¿no? Para muchos bloggers, Sí. para muchos emprendedores online, este tema de la legalidad es como que parece que no va con nosotros, ¿no? Con el mundo de los emprendedores, sobre todo a nivel online, es un tema que se descuida mucho, casi marginal, pero es súper importante que aparezca gente como tú, profesionales como tú, que le den visibilidad porque vamos a ver, o sea, a partir de ahora, cómo esto puede marcar la diferencia entre una estrategia que pueda ser sostenible en el tiempo y una estrategia que pueda morir en el intento si no hacemos las cosas bien desde el principio, las tenemos bien atadas, ¿no? Y porque la legalidad también es importante. Ya no es una cuestión de formas, es una cuestión de principios, como digo yo, y de entender que el mundo digital ha cambiado la manera en cómo nos relacionamos con la audiencia. Si no conocemos estas reglas, estamos completamente vendidos y no podemos tener una estrategia sostenible. Así que bueno, vamos a darle caña a este tema. Creo que hay mucho para contar, así que cuando quieras, yo estoy lista. Absolutamente. Bueno, pues antes de entrar en materia, Marina, cuéntanos un poco cuál es tu bagaje, porque tú no eres nueva en esto, es decir, llevas ya mucho tiempo no solo en Internet, sino además, bueno, aplicando la legalidad a negocios online. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, tu background y dónde podemos encontrarte. Sí, bueno, yo he empezado en el mundo de la consultoría en España cuando, bueno, prácticamente empezaba el tema de la antigua LOPD, ¿no? La del 99,
pues a mí me asignaron en una consultoría que se dedicaba a temas de calidad. Me dijeron, bueno, te toca a ti especializarte en temas de protección de datos y este es el servicio que vas a dar tú a partir de ahora. Y básicamente me fui formando desde entonces, porque yo creo que empecé en el 2003 en esta consultoría y hasta hoy empecé haciendo consultoría tradicional hacia empresas y luego me fui especializando en el mundo digital porque veía que era como un agujero negro, ¿no? De dentro de la protección de datos. En las empresas físicas esto era algo como que más o menos estaba más alineado, algo más normalizado, pero en el mundo de Internet absolutamente nadie hablaba de legalidad online, nadie hablaba de email marketing legal, nadie tenía en cuenta qué se podía hacer, qué no se podía hacer desde el punto de vista de la protección de datos y decidí que alguien tenía que empezar a contarlo todo, no solamente la parte que interesa, la parte de cómo ganar visibilidad, cómo ganar audiencia, cómo convertir nuestros leads, sino además cómo hacerlos sin atropellar los derechos de las personas que nos estaban confiando en sus datos. Y a partir de ese momento, pues decidí volcar toda esta experiencia, estos conocimientos en el mundo digital y concretamente en estrategias de marketing online. Sí, porque hay una parte que es el respeto, como tú bien has comentado, ¿no? Y si queremos realmente parecer negocios serios, yo siempre digo que para que esto parezca un trabajo, vamos, o sea, para que sea un trabajo tiene que parecer un trabajo. Y eso pasa por respetar a tus usuarios. Hacer marketing sin respeto por tu potencial cliente, bueno, pues no, para mí es una manera poco honesta de hacer marketing. Yo no considero que no va con ello, pero es que igual que no, obviamente no tenemos que saber de leyes, no tenemos por qué ser especialistas en leyes, ¿no? A veces parece que a los negocios online se nos pide saber de todo, ¿no? De marketing, de relaciones públicas, de legalidad, pero igual que sí sabemos que hay unas cuestiones fiscales que cumplir, a pesar de que en este caso la parte legisladora no tiene tan claro a qué nos dedicamos, pero hay otra parte que es la de los datos, que además los datos son el nuevo patrón oro, ¿no? Ahora en esta sociedad de la información, realmente hay un negocio a través de los datos y eso pasa porque también seamos conscientes de que nosotros seamos usuarios, ¿no? Y que hagamos un marketing respetuoso, que se puede hacer, ¿no, Marina? Es decir, que tú Sí, sí, sí. haces marketing, ¿no? Sí, Online, vamos, sí. Por ¿no? supuesto que se puede hacer y además está demostradísimo que el marketing de permiso funciona y es muy efectivo. O sea, independientemente de un tema de obligatoriedad, un tema legal, Seth Godin fue el primero en hablar de los beneficios del marketing de permiso, del marketing deseado, en contraposición al marketing de intrusión, ¿no? Que estas avalanchas de correos en donde estamos enviando información a gente que no nos conoce, que no lo ha pedido, que no sabe por qué estamos invadiendo su bandeja de entrada y que no solamente es ineficaz, sino que es contraproducente. Lo que hace es que vayamos a las listas negras, que la gente no quiera saber nada de nosotros, que nos bloquee sin siquiera saber qué le queremos contar. Tenemos que evolucionar hacia un marketing mucho más respetuoso, mucho más cercano al usuario, mucho más comprometido, sobre todo con sus intereses, con sus deseos y con sus derechos. Y esto, hacer marketing legal no significa que vamos a tener que cargarnos nuestras listas o que no se puede hacer nada, que le tenemos que poner no cerca al campo. Todo lo contrario. Significa trabajar con unos estándares de confianza, de respeto, de transparencia, mucho mayores a los que estamos acostumbrados, pero que al mismo tiempo están demostrando ser que son mucho más efectivos. Hay una sobresaturación de mensajes publicitarios no deseados. La gente está asqueada del spam porque nos están torpedeando continuamente de todos los lados y la gente cada vez es más selectiva con los medios que quiere leer, con los medios que quiere escuchar, con el tipo de información por la que está dispuesta a pagar con información personal y cuáles no. Y como bien dices, hoy por hoy el tema de la información personal, de nuestros datos, los que proporcionamos directa como indirectamente a través de cookies, datos de navegación, etcétera, son el gran negocio. De hecho, hay brokers de datos. O sea, como hay brokers de valores, hay brokers que se dedican a comercializar y a vender y a trabajar en el mercado de datos. Hay empresas dispuestas a pagar muchísima cantidad de dinero por nuestra información personal. Por tanto, el usuario cada vez es más consciente del valor que tiene su información personal, por tanto, cada vez es más selectivo acerca de qué tipo de profesionales les facilita o les confía su información personal.
Y como profesionales digitales, si desconocemos estos, es que entonces tenemos un problema de continuidad de negocio muy serio. O sea, Está claro. tenemos que tener en cuenta que estamos ante un usuario cada vez más selectivo y que pide mayores evidencias de respeto y de confianza. Si no sabemos gestionar esa confianza, informar adecuadamente, pedir consentimiento cuando toca y ser muy transparente en cuanto a la gestión de su información, entonces no podemos funcionar en un mercado global digital en donde la información es la materia prima, ¿no?, de todo nuestro negocio, de toda nuestra estrategia. Muy bien. Bueno, todo lo que os está contando Marina es algo que ella aplica a su negocio. Hoy es un episodio especial porque hoy es un episodio eminentemente práctico. Hoy no vamos a hablar tanto de trucos de email marketing, sino de cómo hacer las cosas bien. Así que todo lo que os cuente Marina, de verdad, tenerlo en cuenta porque es algo que ella aplica y vais a ver que es muy, muy sencillo. Así que vamos al grano, Marina. ¿Qué es el Reglamento General de Protección de Datos? ¿Qué es la Ley Orgánica de Protección de Datos? ¿Esto es obligatorio para todo el mundo o qué pasa aquí, no? Sí, bueno, básicamente nosotros teníamos una regulación nacional, que era la antigua LOPD, los famosos ficheros aquellos, ¿no?, que tanto hablaban, Sí. escribir ficheros y tal, que acabó siendo, bueno, el único requisito con el que se cumplía. Escribimos los ficheros y nos olvidamos. Esta regulación nacional era la que tenían los diferentes estados miembros, tenían regulaciones propias a nivel de datos personales, hasta que apareció el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, que digamos que hizo que todos los estados miembros estuvieran bajo el mismo paraguas legal, o sea, algo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Estamos ante una comunidad europea en donde no necesitamos pasaporte para pasar de un país a otro, no tenía ningún sentido que los datos personales tuvieran fronteras también, ¿no?, que tuvieran regulaciones específicas. Por eso se creó el reglamento. ¿A quién aplica? Básicamente a todos los que tratamos datos personales de ciudadanos europeos, estemos o no en territorio europeo. Es decir, que si tú mañana decides que te vas a una isla de Bahamas, te vas a Kazajistán o te quieres mudar a Bali para trabajar como nómada digital, eh, eh, pero sigues con tu mismo modelo de negocio siendo Paco Vargas, sigues estando obligado a cumplir con el RGPD porque es independiente del país donde residas o donde tengas tus servidores. En el momento de que tú estés tratando y gestionando datos de ciudadanos europeos, sí o sí tienes que cumplir con el RGPD. Seas un profesional digital, una empresa, cualquier persona cuya cuyos datos personales son parte de una actividad económica o un modelo de negocios, ¿vale? No sé si se Tanto queda claro. tanto si tú como emprendedor eres un ciudadano de cualquier país miembro de la Unión Europea, como si trata, aunque no lo seas, o siéndolo, tratas datos de ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, un freelance de Wisconsin, en Estados Unidos, en el momento en el que trata datos de ciudadanos de la Unión Europea, debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, Exactamente. ¿verdad? Por eso se habla de la universalidad del RGPD y por eso aplica a muchísimas herramientas que utilizamos normalmente en el marketing. O sea, la mayoría de las herramientas que estamos utilizando, que provienen de operadores americanos, Ujú. todas han tenido que adecuarse necesariamente a RGPD. ¿Por qué? Porque no pueden operar en un mercado europeo, procesar datos de ciudadanos europeos sin estar adecuados al RGPD. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque realmente ha acabado con los paraísos, ¿no?, de datos que había determinadas empresas, Ujú. como Facebook o demás, ¿no?, que se localizaban en este tipo de países con regulaciones muy laxas a nivel de RGPD y podían hacer con la información un poco lo que mejor les viniera a sus intereses. Pues el RGPD ha acabado con este mercadeo indiscriminado de datos, con esto de yo me acojo a esta regulación o a otra. Ya no te puedes acoger a ninguna regulación. Si tratas datos europeos, sí o sí te tienes que acoger al RGPD si quieres seguir operando. Y si no, evidentemente tienes un problema legal importante. Muy bien. Sí, bueno, la verdad es que había como un vacío, de hecho se ha ido parcheando, ¿no? Antes de la entrada de la obligatoriedad del Sí. cumplimiento del reglamento se parcheó, ¿no? Con el Privacy Shield, etcétera, etcétera, ¿no? Marina, por concretar un poco, porque obviamente el RGPD abarca todo, ¿no?
desde una web simplemente con nichos para Amazon a, bueno, a muchas cuestiones, ¿no? Una política de privacidad, bueno, pues abarca cualquier dato que podamos estar cogiendo. Pero por centrarnos un poco en el email marketing, ¿tú cuáles dirías que son los requisitos básicos para cumplir con la legalidad si decides hacer email marketing en tu negocio? Sí, hay una cuestión muy básica a tener en cuenta antes de empezar cualquier estrategia, que es el ciclo de vida del dato. Es decir, desde el momento en que yo capturo un lead, ¿no? O cualquier tipo de información de un usuario hasta que convierto o hasta que destruyo ese dato, porque directamente no estoy convirtiendo y no me sirve tener almacenado todo ese ciclo de vida, tiene que estar regulado desde el inicio y estar todo bien atado. ¿Esto qué significa? Que desde el momento que yo estoy capturando ese dato me tengo que asegurar de que esos sistemas de captura estén bien adaptados a RGPD. ¿Qué significa estar adaptados? Primero, que estoy informando. La nueva LOPD, que es, para simplificarlo, es como la adaptación nacional o la adaptación territorial que tenemos al RGPD, exige y obliga a todos los operadores que tengamos una web, un sistema de captación, a que informemos por capas. ¿Qué significa informar por capas? Que le facilitemos una información muy sencilla y resumida al usuario, nada más entrar en este formulario antes de pedirle los datos, antes de pedirle cualquier información, le estemos informando de una manera muy resumida algunas cuestiones básicas que están en el tratamiento, por ejemplo, quiénes somos, con qué finalidad vamos a utilizar esos datos, qué derechos tienen. Y luego, pues, ampliemos esa información en una segunda capa, que es la política de privacidad. Y, además, que ese tipo de información que estemos requiriendo esté sujeta a un permiso, en este caso a un consentimiento que no puede ser tácito, que no puede ser por omisión, que no puede ser premarcado. Es decir, estemos requiriendo un consentimiento válido de una manera que sea inequívoca, que sea verificable, que sea informada y además que se obtenga a través de un acto afirmativo. En resumido, cuenta, un checkbox, es decir, sistema de captura para captar ese dato, que lo pueda seguir utilizando para mandar una campaña, para convertir, para meterlo en un funnel de ventas. Yo necesito que este dato esté legitimado y esté perfectamente utilizable del minuto uno. Esto es como una cadena de alimentación, la trazabilidad. Si de la materia prima no viene bien, no está bien, todo lo demás está comprometido. O sea, esto en cualquier restaurante se entiende perfectamente. O sea, si yo estoy comprando una carne que está en mal estado, evidentemente estoy comprometiendo toda la trazabilidad de esa alimentación y lo más probable es que me acaban clausurando el chiringuito. Pues en email marketing es igual. Si la materia prima de toda mi estrategia, en este caso, es ese lead, si yo lo estoy captando mal desde el minuto uno porque no estoy informando por capas, porque no requiero un consentimiento que luego pueda verificar, pues ya me estoy cargando, me estoy comprometiendo a toda la estrategia. O sea, por mucho que luego me gastes en herramientas de email marketing de conversión, en herramientas para segmentar, para analizar, para hacer retargeting, o sea, es que ese es el problema, que muchas veces gastamos unos presupuestos brutales en un montón de herramientas y de estrategias y no tenemos en cuenta que esa materia prima desde el principio ya está comprometida. Y basta que solamente un usuario patalee, denuncie o haga una captura de mi formulario, lo mande a la agencia para que automáticamente ya todo esto que he invertido, pues evidentemente lo puedo estar perdiendo con un solo clic que haga un usuario al mandar el formulario a la agencia. Entonces, punto número uno, asegurarnos que los sistemas de captura que estemos utilizando, si tenemos un lead magnet en el formulario de suscripción, estén bien adecuados. Primera capa informativa, un checkbox que pueda verificar y una política de privacidad que cumpla con lo que se exige a nivel informativo por el RGPD. A partir de ahí, en cada nueva información, es importantísimo que yo esté informando a los usuarios acerca de estas cuestiones y que le dé la posibilidad de revocar este consentimiento en cualquier momento. Es decir, el consentimiento tiene que ser tan fácil obtenerlo como perderlo. Al usuario se lo tengo que poner fácil para que me Muy pierda de bien. vista. ¿Vale? O sea, Sí, la típica línea, ¿no? Que, bueno, prácticamente todos los proveedores de servicios de email marketing incluyen al final de todas las newsletters de haz clic aquí para darte de baja, ¿no? exactamente. O modificar tus datos, ¿no? Que muchos también incluyen la opción de modificar los datos, ¿no? Exactamente. Y antes de esto, Marina, esto quiere decir,
¿El doble opt-in sigue siendo obligatorio? Es que opt-in y doble opt-in son dos mecanismos complementarios, ¿vale? No es uno o lo otro. O sea, el opt-in sirve para justamente acreditar el consentimiento previo, porque es previo. Yo antes de requerirte nada te estoy pidiendo que aceptes mi política de privacidad y lo que te estoy firmando. El doble opt-in es posterior. Es un mecanismo de, básicamente, de verificación de identidad. Es un mecanismo de autenticación. Es complementario. ¿Para qué me sirve? Para asegurarme de que la persona que se está suscribiendo es quien dice ser y que no le está haciendo la faena a otro de poner una dirección que no le corresponde. Incluso Por poner nosotros un poder ejemplo. verificar, ¿no? También, si nos requirieran alguna información, poder nosotros también defendernos, ¿no? Es decir, la legalidad no es solo contra nosotros, sino también a nuestro favor, con mecanismos para poder demostrar que fue Por esa persona y no supuesto. otra quien Por se dio de alta supuesto, y porque la aceptó, carga de ¿no? la prueba la tienes tú. Imagínate que yo Uh-huh. me suscribo a tu formulario, tú no tienes un doble opt-in y yo te pongo la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos, el correo, en tus boletines y les empiezas a mandar tus boletines a la propia agencia. Imagínate qué risas, o sea, nos podemos echar. Risas más bien poco, pero Sí, realmente bueno. es una faena porque la agencia te va a decir, pero vamos a ver, ¿usted en qué momento yo le hemos dado su permiso para que nos mande información comercial? Hombre, se han suscrito, si usted verificó que realmente nosotros éramos quien usted quería ir, hombre, no, ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no podemos acreditar que hemos autenticado a estos usuarios y que realmente los usuarios que dicen que están en nuestra lista son realmente los que desean estar y no estamos teniendo justamente suscripciones basadas pues eso, en una suplantación de identidad, suplantación de correos electrónicos, etcétera. Por eso son complementarios, no es uno o el otro, es los dos son necesarios dentro de una cultura de tratamiento legítimo de datos. Muy bien. Esto vale incluso aunque solo pida el email, es decir, si yo en mi formulario solo pido el email, ¿eso también se considera un dato personal? Sí, sí. Dato personal es cualquier información que permita identificar a un usuario. En el momento que un correo permite identificar a un usuario, hasta una IP se considera un dato de carácter personal. En el Ujú. momento que yo puedo rastrear y perseguir un usuario a través de su IP y me permite identificar a un usuario concreto, ya tiene digamos, el estatuto de datos de carácter personal y por tanto ya está sujeto a todo lo que es la regulación y la maquinaria sancionadora también. Muy bien. Yo siempre pongo un ejemplo, Marina, a lo mejor lo estoy poniendo mal, con lo cual voy a aprovechar que estás aquí y ya voy a abusar de tu confianza. Pero yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Que muchas veces hay resistencia, o lo que yo me encuentro muchas veces con clientes es que si hago esto voy a perder oportunidades de venta, ¿no? O no quiero poner mi dirección en los emails o una dirección en la que puedan reclamar, ¿no? Y yo siempre les pongo el ejemplo del ticket del Corte Inglés. Es decir, que imagínate que compras en el Corte Inglés, quieres reclamar y ni hay dirección, ni hay fecha, ni hay el número de la tarjeta, ni el momento de la autorización, que cómo se sentirían ellos. ¿Podemos decir que es algo similar a esto? Sí, totalmente, porque además el hecho de funcionar, yo a veces le digo, ¿no? Como encapuchados, ¿no? En Internet se presta mucho a que vayamos pues, utilizando nick, nombres falsos, o que no, Uh-huh. mira, yo tengo otro trabajo, no quiero poner mis datos personales, porque no quiero que en mi empresa sepan que además tengo una web de nichos que estoy monetizando, voy a poner, es que lo que no se puede hacer es esto, es estar requiriendo datos a otras personas, incluso datos de pago o sea, desde el total anonimato, o sea, sin darle a esta persona la posibilidad de identificar a quién le está dando sus datos personales, a quién le está dando datos de pagos, o sea, ¿qué nos está pasando cuando pretendemos eh, pedir datos a los demás y no somos capaces de facilitar los nuestros? Es decir, en Internet, como en el mundo físico, como en el Corte Inglés, o sea, es impensable ir a un establecimiento, comprar algo, no tener ni idea a quién le estamos comprando. Es decir, te pasa algo, esa persona hace un uso inadecuado de tu información. A mí me ha pasado hace poco que me suplantaron el lead magnet, una página web, y tuve que hacer un trabajo prácticamente de espionaje para descubrir quién me había suplantado la página web de mi lead magnet y estaba comercializando como si fuera yo Uh-huh. partes de mis productos. Eso es lo que no se puede hacer. O sea, hay personas que están abusando de la confianza de los demás, entras en una política de privacidad que no te dice quién es y estamos pretendiendo que nos faciliten sus datos, que poder venderles algún servicio o producto. Esto es impensable.
lo que decías al principio, esto me entorpece. A ver, no es que te entorpezca, yo creo que hay una cuestión muy básica. Cuanto más difícil se lo pone el usuario, evidentemente pierdes cantidad, pero ganas calidad. O sea, es una regla matemática. Efectivamente. Es así, es matemático. Hay mucha gente que se va a ir al principio, que va a abandonar el carrito, o que cuando le empieces a pedir consentimiento va a desaparecer, o el doble opt-in no te lo haga. Pero cuanto más depurada, quien realmente esté dispuesto a darte todos estos permisos y a pasar por todos tus clics y siga en tu lista, a pesar de que no se lo has puesto del todo fácil, ese es el usuario que tiene más posibilidades de convertir que el que realmente le estás pidiendo un permiso y ya desaparece. O sea, alguien que realmente esté interesado en tu marca, en tu producto, en lo que tienes, no va a tener ningún problema en darte los permisos que les estás requiriendo. Por lo tanto, es verdad, vas a perder cantidad, pero bien, lo que te vas a asegurar es que la gente que esté en tu lista es gente que quiere estar y es gente que tiene una capacidad de conversión, un índice de conversión infinitamente más alto que quien simplemente ha dejado el correo electrónico un poco casi automáticamente o que te aparece directamente y que lo ha hecho sin pensar porque no es un autoconsciente, porque es un automecánico o porque realmente le has puesto un banner gigantesco para que no le quede más remedio que darte que sí para poder seguir leyendo, ¿no? Es un Sí, poco de hecho la la gente es así estrategia. muchas veces, ¿no? Que se suscriben y luego a veces que se dan de baja y te dicen, no me suscribí, o sea, yo no pedí suscribirme. A mí me llama la atención porque, bueno, yo sí sigo doble opt-in, el checkbox, procuro tener la política de privacidad al día. Incluso cuando hago modificaciones en la política de privacidad, por lo menos las que son relevantes, las informo, no solo las informo, sino que además exijo que tienen que continuar en ella y me llama la atención, pero es verdad que la gente muchas veces se suscribe y no sabe que se ha suscrito, ¿no? Y no es tanto la cantidad de leads como que yo creo que deberíamos ir, ¿no? Si tuviéramos que ir a pedir la hipoteca al banco con nuestra estrategia de email marketing, deberíamos ir más con nuestras tasas de apertura de clics que con nuestros números de suscriptores, ¿no? Yo Por creo que supuesto sería que más sí. acertado, ¿no? Y de hecho ocurre muchas veces, y hace poco le ha pasado a un cliente que estaba intentando hacerlo también todo correcto, pedir permiso, informar, estaba trabajando con una herramienta de email marketing que cuando hacían una compra automáticamente los pasaba a otra lista de correos transaccionales. Es decir, eres un suscriptor, has hecho una compra y ya la propia herramienta de email marketing lo pasaba a otra lista de compradores para hacer vender otros productos relacionados con su compra. ¿Qué pasó? Que claro, esta persona se dio de baja a la lista principal de donde se había suscrito para recibir el boletín, pero siguió recibiendo correos de la lista transaccional a la que él no se había dado de alta voluntariamente, lo había hecho automáticamente la herramienta. Claro, cuando él vio que se había dado de baja y no obstante seguía recibiendo automáticamente, puso una denuncia a la agencia. Y fue realmente muy complejo explicar que la empresa lo había hecho automáticamente porque al final eh, el problema no es la empresa, es, oye, tú has contratado esta herramienta y te tienes que asegurar que esta herramienta no esté mandando correos a gente que no te lo ha requerido, ¿no? O que te ha pedido darte de baja. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado y es un error muy frecuente que una vez que un usuario nos ha dado su permiso de pasarlo a diferentes tipos de listas. Mira, los que han dicho sí en esto les voy a meter en esta otra lista porque tal, a los que han hecho le voy a cuidado con estar subdividiendo o haciendo diferentes listas porque nos pueden pasar este tipo de cosas. Precisamente la semana pasada aquí en el podcast estuve comentando cómo segmentar correctamente con listas. Una de las cosas que comentaba es que no es lo mismo un cliente que un suscriptor. Es decir, un cliente es un cliente, puede ser las dos cosas, pero automáticamente una no te convierte en la otra. Ni obviamente un suscriptor en cliente, que ya quisiéramos, y tampoco al revés. Es decir, que alguien haya comprado nuestros productos o servicios no quiere decir que les podamos enviar publicidad. Sí podemos tenerle en una lista de clientes, ¿no? En el sentido que podemos informarles sobre lo que ha comprado. Es decir, pero nada más. Y de hecho, una de las recomendaciones que hacía era que si tenemos algún tipo de lista transaccional, que automáticamente no copiemos, sino que eliminemos de esa lista y pasemos a la siguiente y que cuando el usuario se dé de baja, será de baja Sí, a y ya menos está, que le no pasa hayamos nada. pedido un permiso. La agencia recomienda, de hecho, Sí. cuando en los modelos de información que prepara la agencia para un poco darnos algunas pistas sobre cómo informar, en el caso de clientes, la agencia tiene
un apartado en donde se le pide un consentimiento además para poder seguir enviándole ofertas. Si bien la LSSI dice que a un usuario se le puede enviar, tenemos una base legal para poder enviarle ofertas y productos, la agencia recomienda que esto no lo hagamos por sistema, es decir, oye, el hecho de que me hayas comprado no significa que te apetezca que te siga ofreciendo más cosas. Pídeme permiso. Si yo quiero que me sigas ofreciendo otro tipo de productos o servicios relacionados con la compra, pídeme permiso, que ya te lo doy yo si quiero o no. O sea, la idea es que la gente que reciba nuestras comunicaciones nos dé permiso. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues cuando han hecho la compra, pedirles, ponerles un checkbox, acepto recibir ofertas o correos con promociones y ofertas vinculados a mi compra. Suficiente, ya está. Con eso ya no tenemos ningún problema. Perfecto. Bueno, Marina, hace ya 2 años que empezó a ser obligatorio el Reglamento General de Protección de Datos. Ya hay traslación a la legislación, en el caso de España, a la legislación nacional. Yo no sé tú, yo tengo la sensación de que la gente se ha relajado después de todo aquel ruido, pero claro, yo soy un friki de esto, entonces, y a veces un poco talibán, ¿no? de estas cuestiones. No sé si tú tienes esa sensación de que hay que volver a insistir en respetar la legalidad y hacer ese mismo esfuerzo que se hizo en su momento. Obviamente en aquel momento hubo una oportunidad, que era la entrada en vigor del reglamento, pero quizás volver a insistir en esta historia, ¿no? Absolutamente. De hecho, estamos analizando unas gráficas en el propio Google sobre búsquedas, sobre adecuación RGPD, adecuación ley y demás. Vemos un pico brutal un mes antes de la aplicación directa, no la entrada en vigor, porque entró un año antes de la aplicación directa del RGPD en mayo. Un par de meses después se ve como hace un pico gigantesco en la búsqueda de Google y luego muere. Directamente entra la búsqueda como en encefalograma plano. O sea, la gente tuvo un subidón, se asustó, se achuchó, dijo, bueno, vamos a hacerte, y a partir de ahora ya nos relajamos, no pasa nada. Y además que los bloggers tenemos como la falsa creencia, o sea, ¿quién va a denunciar? Si yo al final, si tengo un blog, si solamente monetizo con 4 anuncios, para 100 euros que me saco, a ver, vamos a ver. El caso es que el hecho de ser pequeños no significa menor responsabilidad, es decir, todos tenemos frente a la ley, o sea, no hay grandes y pequeños. Lo que hay, evidentemente hay un régimen sancionador, no nos van a sancionar como Google, no nos van a poner 30 millones de euros ni 3, pero a un autónomo como tú, como yo, nos ponen una sanción de 3.000 euros, un apercibimiento, ya es que nos hacen polvo, porque dices que, claro, es que vamos a ver, para un autónomo que te sancionen con 3.000, con 4.000, incluso con 800 euros ya te sacude bastante. Entonces, ya no, lo que no podemos hacer es pretender funcionar a nivel digital, ser profesionales digitales y desconocer o omitir todas las leyes que aplican a los negocios digitales. O sea, es el colmo del despropósito. Como el otro mismo ejemplo del restaurante, como querer pretender montar un restaurante y no tener carnet de manipulación de alimentos. O sea, es como si la parte, nuestra materia prima son los datos personales, ¿cómo puede ser que no sepamos manipular esos datos de una manera medianamente Exactamente. segura, garantista, respetuosa y decente? Entonces, yo hoy por hoy no concibo que haya un profesional digital que quiera tener un negocio escalable a nivel digital y que realmente el tema de la legalidad sea un tema de que pase por completo. O sea, no me entra en la cabeza. De hecho, bueno, yo te iba a preguntar si todavía hay esperanza, pero por una cuestión muy concreta. Prácticamente a diario me encuentro con propuestas, bueno, gente que quiere que colabore con ellos, pero que no cumplen con el RGPD. El último caso, ayer mismo me aceptaron una propuesta de colaboración. Yo en todas mis propuestas indico que todo se hace cumpliendo con el RGPD, pero pues hicieron una anotación que era, ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces, se hizo mucho ruido en ese momento, pero yo sobre todo te cuento esto, quiero decir, hay mucha gente que en su día no hizo la adaptación, es decir, ya no hablo de negocios nuevos, que obviamente igual que se cumple con otras cuestiones legales, hay que cumplir con esta también, pero para esos negocios que en su día no hicieron los deberes, ¿todavía están a tiempo? Es decir, Sí, ¿pasa siempre algo están si a ahora tiempo. hacen las cosas bien? No, siempre están a tiempo. De hecho,
La idea es solucionarlo lo antes posible, porque en el momento que en la agencia tengamos una denuncia, una queja de cualquier usuario, cualquier cliente, cualquier persona que se relaciona con nuestra empresa y que crea que no estamos tratando sus datos de una manera correcta, la empresa va a empezar a pedir cosas y va a empezar a inspeccionar, va a pedir, revisar cómo está en la web. Y si tenemos las políticas actualizadas, estamos informando que correctamente. Cuando la agencia manda un procedimiento, cuando llegan esas cartas de verdad que no son nada simpáticas, la agencia te pide una serie de requerimientos, y yo he visto muchas, porque me toca lidiar con muchas de estas. Mucha gente me contrata cuando ya tienen la carta sobre la mesa. Y eso es un error, es decir, a ver, a toro pasado, cuando la agencia ya tiene una serie de evidencias, porque para poder denunciar tú tienes que acreditar, ¿no? ¿Qué es lo que motiva la denuncia? Y presentar una serie de pruebas. Cuando la agencia ya ve que hay un motivo claro para la denuncia, porque un usuario le ha mandado una captura de un formulario que está sin adecuar, que la política no informa, ¿cómo hacemos, ¿no?, a posteriori para demostrar algo que ya la agencia sabe que no lo teníamos bien? O sea, no, tenerlo bien. O sea, primero, evitar que un usuario tenga motivos para denunciarnos. Esto es lo principal. No darle motivos a nadie para que pueda denunciarnos. No solamente por una cuestión económica, por una cuestión de principios, que decía al principio, una cuestión reputacional. No nos podemos presentar ante un usuario como si fuéramos, pues eso, a ver, completamente una especie de top manta digital, como yo le llamo, ¿no? El top manta digital que no tiene nada que ver, como todo la web como en los zorros. Oye, si estoy pidiendo tus datos, lo mejor es no darte evidencias. ¿Qué pasa con el RGPD? Que un usuario, sin tener ningún tipo de conocimiento legal, ya hoy por hoy tiene muchos elementos para visibilizar la legalidad o la ilegalidad. O sea, lo tiene muy fácil. Y Sí, además la gente existen... cada vez es más consciente, ¿no?, de sus datos, que además son suyos, ¿no? Es decir, que sobre todo son cada vez más conscientes de que hay una propiedad de los datos por parte del usuario, que los datos, yo oigo mucho mi lista, bueno, o sea, tu lista, pero los datos ninguno son tuyos, ¿no? Sí. Son de tus usuarios, ¿no? Nos manejamos en este terreno tan voluble. Has hablado de sanciones, Marina. ¿A qué nos exponemos realmente? Es decir, ¿cuáles son esas sanciones? ¿Y qué cambió, ¿no?, con respecto a la ley anterior? Porque el tema de las sanciones se endureció bastante, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Pasamos de un régimen con un tope sancionador en 600.000 a un tope sancionador de 20 millones de euros, o el 4% de lo que es la facturación neta del ejercicio, ¿no?, anterior, el 4%, lo que sea mayor, un 4% de Google, o sea, es muy superior a 20 millones de euros. Entonces, evidentemente, si somos profesionales digitales, no nos van a aplicar ni 20 millones ni estos, pero como yo decía, las sanciones serán proporcionales, ¿no?, al tipo, a si somos reincidentes o no, al volumen de datos que hemos comprometido, al tipo de derechos que hemos infraccionado, si nos hemos lucrado o no de esa infracción. En fin, hay un montón de causas que pueden agravar o pueden atenuar, ¿no?, lo de la sanción, el tema sancionador. Pero sí que es cierto que se han endurecido mucho el tema de las sanciones, y que es un mito de que solamente van hacia las grandes. Yo hace poco publiqué las sanciones que pueden aplicar a un blog, como están tipificadas, y ejemplos reales de sanciones reales de la propia agencia a páginas web de una cerrajería, por ejemplo, de una guardería, de una floristería, es decir, páginas web informativas. Antes un cerrajero te estaba pidiendo datos sin informar, sin políticas de privacidad, y diciendo, pero vamos a ver, que ¿a quién se le va a ocurrir? No tenemos que pensar a quién se le va a ocurrir. Tenemos que pensar en que nuestra página web tiene que ser una página web desde el punto de vista legal, cumplidora, y que el usuario la perciba como un lugar de confianza, un lugar seguro. Y insisto en lo mismo, el usuario cada vez va a ser más selectivo con aquellas páginas a quienes le confíen sus datos. Entre una página que a mí me da un montón de confianza, que me da un montón de elementos informativos, que lo veo, está claro que no me voy a poner a leer, pero veo que tengo un checkbox, que tengo una primera capa, que tengo un banner correcto, que hace las cosas bien, pues a mí me da más tranquilidad facilitarle los datos a esa página que a una que no me informa absolutamente de nada. Entonces, por una cuestión de simple sentido común, ¿no?, y de supervivencia, pues no podemos desperdiciar un factor de competitividad tan importante como la confianza.
sea, hay que gestionarla adecuadamente. Muy bien. Bueno, hay otro nivel de... Bueno, por cierto, un 4% de la facturación, aunque seas autónomo, es un buen pellizco. Es decir, que... Sí. pero incluso la sanción puede ser mayor, porque si la sanción es mayor que ese resultado, todavía el pellizco es mayor. O sea, que no son sanciones de broma. Marina, yo había oído también que además se abría una puerta con el nuevo reglamento y es a la de que también puede ejercer el perjudicado no solo ante la agencia, sino también puede emprender acciones legales contra la empresa o contra el autónomo, ¿no? Sí, hay un mecanismo que pone a disposición la agencia, que es el mecanismo de requerir una indemnización. Es otro derecho que tiene el usuario, porque antes sí que tú tenías derecho al pataleo, pero un pataleo no compensatorio desde el punto de vista económico. Ahora Uh-huh. el pataleo además tiene compensación, es decir, el usuario tiene derecho además a requerir una indemnización a aquellos responsables que hayan vulnerado sus datos o que se hayan lucrado de su información personal. Con lo cual, aparte de la sanción, el usuario ya tiene un motivo más para denunciar y tiene un incentivo bastante interesante, que es que además puede pillar dinero. O sea, no solamente es un derecho a pataleo, sino es un derecho a recibir una compensación económica si sus datos han sido vulnerados y se acredita que esa empresa ha abusado de su confianza o su información personal. Por tanto, cuidado que esto puede dar lugar a mucha picaresca y ya hay empresas que están utilizando el recurso de la picaresca, amenazando a otros, diciendo, oye, cuidado, que estoy viendo que tu página la tienes de esta manera, o me pagas pasta o te denuncio a la agencia. De hecho, la agencia hace poco desestimó unas 130 denuncias que venían justamente de una misma empresa que se dedicaba básicamente a amenazar y extorsionar. O sea, cuidado con esto, que hay empresas que en este caso no les ha salido bien porque ha sido la misma empresa denunciando otras tantas, Uh-huh. pero puede haber usuarios que se beneficien, claro, simplemente vamos a dar un paseo por las páginas web y voy a empezar a denunciar a aquellas que no estén Sería cumpliendo. muy sencillo. De hecho, yo en su día, bueno, esto que me has comentado tú, mira, es la primera vez que lo oigo, pero yo en su día cuando salió la ley siempre pensé, ya habrá no quien se dirija hacia la web que no cumple, sino hacia los usuarios. Es decir, que digan, oye, mira, por aquí tienes una vía legal para hacer unos ingresos, ¿no? Es decir, que al final vamos, que los peligros no es solo que el usuario sea consciente bueno, reivindique más o menos sus derechos, sino que pueda haber gente, obviamente, que en nuestro Lucrándose, sí, perjuicio se lucre, efectivamente, ¿no? sí, sí, está Eso claro. también hay que tenerlo en cuenta y no es tan difícil tener una web legal, que lo vamos a ver luego, que es realmente sencillo, vamos, no es algo dramático. Marina, yo estoy viendo últimamente una serie de prácticas, bueno, algunas, perdón, más que últimamente, lleva mucho tiempo. Una de ellas, y es simplemente porque me confirme si está bien o mal, ¿no? Pero, por ejemplo, gente que desde mayo del 2018 sigue poniendo un cabecero a sus emails, pues pidiéndome la confirmación, ¿no? Yo creo que si después de 2 años no he confirmado, obviamente creo que deberían ya no esperar a que confirme, ¿no? Sí, aquí yo también lo he visto, ¿eh? Yo también lo he visto y es una práctica bastante tremendo porque estamos mandando información mientras tanto, ¿no? El usuario no me ha dicho nada. El problema, volvemos al principio, o sea, yo tengo que tener bases de datos que no se conviertan en una lista Chernobyl, o sea, es muy sencillo. Una lista tóxica es una lista cuyos datos yo no puedo acreditar que los he obtenido legítimamente. ¿Cómo se acredita? Pues básicamente un fichero exportable donde yo tenga todos los datos en donde he informado, cuándo me han dado su consentimiento, una huella de tiempo, una IP asociada a ese consentimiento que pueda acreditar en el momento que alguien patale, yo le diga, mira, tú me has dado consentimiento de esta manera, este día, desde esta IP, y además te he informado de este tipo de cuestiones, algo que hoy por hoy casi todas las herramientas de email marketing permiten hacerlo, porque tú te exportas tu fichero CVC y tienes todos los datos, todos los consentimientos que te han dado y han adecuado para que podamos exportar el consentimiento. Uh-huh. ¿Qué pasa? Por mucho que tú hayas informado millones de veces en la cabecera, oye, si no me das tu consentimiento, en el momento que yo diga, oye, yo no te lo he dado, no, pero yo te he mandado 30 correos, pero ¿te he dado Sí, siempre jamás se da la paradoja consentimiento? como yo sé que no estoy cumpliendo, pero aquí sigo, ¿no? Es decir, que es un poco como un reconocimiento explícito también de la Sí, culpa, ¿no? es paradójico y además es muy peligroso. Es como, límpialos a alguien
que si le has mandado 1, 2, 3, 60 correos y sigues sin confirmar, no lo tengas en tu lista, porque es un lead Chernobyl, es un lead tóxico que te está contaminando toda tu lista, te la está comprometiendo. Basta que solamente tengas uno para comprometer toda la lista, no la comprometas. O sea, lo mejor es tener el consentimiento y un consentimiento que sea acreditable, que no lo puedes acreditar. Ya tenemos un problema porque con que uno patalee. Yo, por ejemplo, en temas de mi lista, que entran por una herramienta y salen por otra. Informar en cada caso de dónde vienen sus datos. Yo, por ejemplo, tengo el test, que luego lo vamos a ver, el test que es de donde yo obtengo, ¿no? La mayor parte de mi lead para hacer campañas. Es un test que está en el formulario de Typeform, que está integrado con mi herramienta de mail marketing. En el mismo formulario yo ya le estoy pidiendo el consentimiento para mandarle comunicaciones ligadas a lo que me hayan respondido en este test. Y luego, en el propio correo electrónico le digo, recuerda que tus datos fueron obtenidos a través del test de fecha tal, tienes derecho a ponerte al tratamiento, a eliminar tus datos, a no recibir más comunicaciones, pero recordarle en todo momento por qué recibe esta comunicación, porque puede que yo un día esté aburrida, haga un test y de pronto ni recuerda a quién le hice el test ni por qué lo hice. Y digo, ¿y esta persona por qué me está escribiendo? A veces, que somos tan egocéntricos los que trabajamos en entornos de mail marketing, los que tenemos un blog, que pensamos que la gente solamente está suscrito a nuestra lista. La gente se suscribe a 100.000 listas porque le gusta un lead magnet, le gusta, me lo voy a bajar, cargo, me tengo que dar de alta. Yo solamente quiero lead magnet, no quiero que me esté dando la chapa, ¿no? Quiero el lead magnet. Entonces, claro, finalmente yo veo que la gente se baja mi lead magnet, le mando el primer correo, se dan de baja. Ya está, mejor. Sí, Cuanto más limpia la lista, mejor. Para que siga y dentro de poco encima me monte una pataleta porque no sabe por qué estoy mandando un correo, pues mejor que se dé de baja solito, ¿no? Solita. Pero tenemos que tener claro que nuestra materia prima es nuestra base de datos y en el momento que alguien patalee, ya tenemos un problema muy gordo. Muy bueno ese consejo, por cierto, muy buena práctica esa que ha comentado Marina. Toma nota, oyente, porque aprovechar la legalidad para reforzar la relación con el suscriptor, recordándole por qué está siguiendo tu newsletter. Muy buen consejo, Marina. Has hablado de algo que es la transferencia de datos y con esto te quería hacer otra pregunta también sobre algo que es habitual en el mundo del marketing, que es que yo tengo una lista de correo y la subo a Facebook para hacer retargeting. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿En qué mundo nos movemos con esta cuestión? Porque, claro, el hecho de que yo te dejo mi correo y de repente Mark Zuckerberg, sea yo o no usuario de la red, pueda tener según qué información, ¿hasta qué punto nos estamos moviendo en la legalidad en una práctica que es de lo más habitual en el mundo del marketing? Sí, el tema de retargeting funciona de la siguiente manera. Es decir, tú eres el responsable de esa base de datos, Facebook se convierte en un procesador de datos, desde el punto de RGPD o en un encargado de tratamiento como nosotros lo concebimos. Facebook claramente te explica, ellos, es decir, no son corresponsables, simplemente esa base de datos va anonimizada, va de forma cifrada y lo único que hace Facebook es aplicar un algoritmo a ese tipo de perfil para identificar perfiles similares a estos, hacer campañas o mandarles a gente que haya visitado tu web en algún momento que haya pasado, aceptado tus cookies, cuidado, porque para esto, para poder hacer campañas en Facebook o hacer retargeting de cualquier tipo, tú primero le tienes que enchufar una cookie, ¿no? De rastreo de tu usuario. Lo primero que tienes que hacer es pedir permiso para poder ser rastreado. Esto es algo que el 90% hace mal. No informamos adecuadamente de este tipo de cookies y además, si los informamos, no las estamos bloqueando porque la mayoría de páginas web que yo visito, es decir, o no informan adecuadamente o informan, pero no bloquean la carga de la cookie hasta que el usuario acepta. Punto número 1. Si le voy a enchufar una cookie de retargeting al usuario para hacerle ese rastreo de campañas, yo tengo que informar en el pop-up de cookies que esto va a ocurrir y no descargar ni una sola cookie publicitaria de retargeting hasta que el usuario me dé su conformidad. Esto es y básico. Eso no lo está cumpliendo prácticamente nadie. Nadie. Aquí todo el mundo primero dispara y después pregunta, como el. Bueno, es por lo que Welling fue sancionada con 30.000 euros por justamente hacer esto. Por esto, ¿no? A soltar las cookies, se informaba, las soltabas antes de
de requerir el consentimiento. O sea, cuidado con esto, hay que aplicar un plugin que lo haga correctamente. La mayoría necesitamos configurar cada uno de los scripts para ir poniéndole el tipo de cookies que tenemos y configurarlos manualmente al script del propio plugin, porque no lo hacen automáticamente, se lo tenemos que ir configurando adecuadamente. Y esto es algo que los desarrolladores necesitáis aprender a hacer. Hay algunos que lo hacen muy bien y hay muchos que no tienen ni pajolera idea de cómo configurar correctamente el plugin que nos dé el cliente o asesorar correctamente al cliente sobre el tipo de plugin utilizar. Volviendo a las campañas, ya luego seguiremos con errores que cometen muchos webmasters a la hora de adecuar páginas web. Pero bueno, tema de retargeting. Punto número 1. Para lanzar una campaña, voy a necesitar meter un anuncio, ¿vale? Fundamental. Aparte, primero, tema cookies. Informar, pedir consentimiento, tener una política de cookies que lo exprese correctamente. En la política de privacidad tengo que contar esto al usuario. ¿Qué voy a hacer Muy con importante. que utilizo funciones de Facebook Ads, que hago retargeting, cómo utilizo sus datos y cómo puede hacer justamente para evitar el rastreo publicitario? Esto antes de recoger la información. Una vez que mando un anuncio, por supuesto, el anuncio que configure en Facebook tiene que ir precedido con la política de privacidad, informar claramente al usuario, tener adecuado. Si además de tener una campaña de captación con un formulario, lo que decimos antes, un formulario que esté bien adecuado, con un consentimiento que me permita acreditarlo, verificarlo, con una primera capa informativa. Es decir, en el propio anuncio, en el lead magnet, cuidado con cómo estoy captando los datos. Lo mismo si voy a convertir. O sea, que esté todo bien informado y que estemos requiriendo el consentimiento en cualquier caso. Pero poder se puede. Luego, Facebook, ¿qué te dice? Que cuando se termina la campaña borra todos los datos, es decir, que no almacena esos datos. ¿Nos lo creemos a nuestro amigo Omar? Bueno, Bueno, a ver, no nos queda más remedio. O sea, según como nos los cuentan sus términos, estaría todo dentro de la legalidad. ¿Que él cumple con la legalidad? Pues bueno, ya eso es más discutible, pero en principio la ley permite utilizar acciones de retargeting. Facebook se compromete y dice que cumple. Si cumple o no ya es problema de Facebook, pero nuestra parte, lo que concierne a nuestra parte como generadores de anuncios es tenerlo todo bien atado. muy bien. Bueno, como hemos dicho al principio, Marina, tú aplicas esto en tu propio negocio, tú estás haciendo email marketing. Por cierto, luego os vamos a decir cómo, pero yo os recomiendo que os suscribáis a la newsletter de Marina. Yo es una de las que tengo como de obligatoria lectura. Además, hace cosas muy curiosas con los asuntos. Yo no adelanto más para que la gente lo lea, pero me gusta muchísimo y además lo que cuenta, que lo cuenta muy, muy fácil, ¿no? Pero realmente, ¿qué ha aportado el email marketing a tu negocio? Sí, yo he modificado mucho, mi estrategia ha evolucionado, ¿no? Yo creo que todos tenemos que evolucionar necesariamente nuestro email marketing, porque al principio mi email marketing tenía una finalidad muy pedagógica, en donde yo me limitaba a aportar valor, a aportar conocimiento, pero luego me di cuenta que no convertía. Tenía un email marketing que era muy interesante, de hecho me seguía prácticamente toda mi competencia, porque lo veía artículos muy didácticos, muy claros, le facilitaba mucho la vida, pero no convertía, con lo cual uno de los primeros errores que yo cometí al principio es aportar mucho valor, pero sin perseguir un objetivo claro de conversión. Y un email marketing que no tenga un objetivo claro, que no tenga una llamada a la acción, que no persiga una acción comercial, no tiene mucho sentido, ¿no? Y yo durante mucho tiempo tenía un objetivo muy, muy pedagógico, de ponerlo incluso demasiado fácil, de dar demasiado valor, pero sin que eso me permitiera generar una estrategia de conversión. Es lo que he modificado últimamente, por eso al principio, durante muchos años, tenía una lista muy fiel, ahí no se movía nadie, la gente estaba encantada de recibirlo, pero tampoco hacían nada, con lo cual era una lista que a mí no me reportaba ningún tipo de beneficio. O sea, yo tenía claro que aportaba mucho beneficio a mi comunidad, pero a mí particularmente no me aportaba ninguno. Eh, con lo cual es uno de los principales errores que he cometido en tema de email marketing. Ahora eso lo he transformado a través de una estrategia muy diferente,
en donde ya desde el principio ya estoy obteniendo muchísima información del usuario. Antes simplemente se suscribían a una cajita, nombre, correo electrónico y ya está. Yo no tenía mucha más información de mis usuarios y ahora utilizo un test que al mismo tiempo que le aporta valor porque le permite conocer a cualquier usuario cuánto de ilegal es su web, a mí me permite muchísimo mejor conocer quién está realizando el test, es decir, si es un autónomo, si es una empresa, si es un particular, si tiene un blog, si tiene un e-commerce, si tiene un membership site, me permite saber si tiene una audiencia pequeña, una audiencia grande, una audiencia multitudinaria, y me permite entender también qué es lo que le preocupa realmente, porque me lo está contando, me está diciendo, bueno, mira, lo que me preocupa es esto, me preocupa, y ya me da muchísima información, ¿para qué? Pues para poder preparar una campaña mucho más personalizada, mucho más dirigida a sus intereses. No es lo Muy bien. mismo dirigir una campaña a un blogger que simplemente tiene un blog por la afición, porque se saca unos durillos con una web de nichos, que a una empresa que evidentemente a lo mejor tiene un e-commerce monumental, que hay atrás un volumen de negocios importante, o sea, no puede ser el mismo email marketing. Y que le manda un autónomo, un blogger, a una gran empresa. Y claro, la gente que hace el test hay de todo. Yo antes no tenía posibilidades de diferenciar unos de otros, yo simplemente tenía un nombre y un correo electrónico. Ahora, la estrategia desde base ya me permite conocer mucho mejor a quién está detrás y ofrecerle una información que esté mucho más vinculada a su perfil, a sus necesidades reales, y no una cuestión genérica, amorfa, de café para todos, ¿no? Que en Email Marketing sabemos que café para todos, pues no es válido. Cuanto mejor conozcas a tu audiencia, cuanto más perfilados los tengas, cuanto más afines la puntería en cuanto realmente lo que necesita esta persona, más posibilidades de convertir. Y básicamente esto es lo que he visto que, por ejemplo, de tener una tasa a lo mejor de, no sé, 20, 30 suscriptores nuevos al mes, a tener a lo mejor ahora 200, 300 nuevas personas que completan el test, y con mucha más Qué bien. información de la que tenía antes. O sea que en mi caso, el tener un test que al mismo tiempo es un lead magnet cojonudo porque ofrezco un resultado que la gente quiere saber, es un test muy sencillo de hacer, que se hace en 5 minutos, te permite obtener un índice de ilegalidad, porque además tiene un poco de guasa la cosa. Te doy el índice de cuánto ilegal es tu web. También te voy a ofrecer pues, la información que realmente estás necesitando, ¿no? Y que no es la misma que van a tener todos, lógicamente. Muy interesante, Marina. De hecho, aquí siempre decimos que no se puede venir sin lead magnet. Procuramos siempre invitar a gente que tiene lead magnet. Y bueno, vamos, ya has hablado del test. Es un test para saber si tienes una web legal y hasta qué punto. Bueno, ya habéis visto que Marina te aporta hasta prácticamente esos puntos donde tienes que mejorar. Y podéis encontrarla en pacovargas.es/test legal. Ahí podéis encontrar el test, completarlo y bueno. Marina se compromete a no llamar a la policía si no lo cumplís, ni a la Agencia de Protección de Datos, No, ni nada no, 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 similar. Es por una favor. herramienta realmente útil. Yo he hecho el test, me niego a dar aquí los resultados, pero porque siempre hay algo que mejorar, Marina, y tu test, la verdad es que me fue realmente muy útil. Has comentado además antes con el tema de los desarrolladores web, como decíamos al principio, no tienes que saber de leyes, que eso no espante a nadie. Se puede hacer marketing sencillo, sin necesidad de complicarse la vida y además Marina te lo va a contar. Yo ya os digo que es la newsletter que sí que leo. Además tiene unas soluciones en su web, realmente accesibles, asequibles y que, yo realmente para mí ha sido es más traumático cada trimestre cumplir con Hacienda que realmente cumplir con la Agencia de Protección de Datos y os recomiendo que también naveguéis por su web, por marinabroca.com y echéis un ojo a sus kits legales. Pero antes, para saber cuál es la mejor solución, haced el test bueno, Marina os va a aportar la solución. Exacto. Bueno, Marina, pues bueno, yo creo aquí surgirán muchas dudas seguramente. Bueno, yo como insisto que nadie mejor que tú para resolverlas y que siempre estás disponible en tu email para resolverlas.
Pero aquí, para despedirse, hay una cosa, bueno, es una pregunta de estas que a veces es difícil responder, pero que a mí me gusta hacer, que es que si solo pudieras enviar un email, Marina, ¿cuál sería el asunto? ¿De qué hablarías? Oye, esa es una pregunta muy difícil. Si solamente pudiera mandar un email, pero en mi vida. Sí, vamos, ya solo puedes mandar, no sé si el último o algo pasa bueno, es decir, venga, pues si realmente tengo que exprimir al máximo esto del email, puede ser marketing, puede ser personal, pero ¿cuál sería ese email, ¿no? Si solo pudieras Bueno, enviar uno. sería un mail legado, ¿no? Mandaría un mail de legado, Muy bien. ¿no? Que resumiera, ¿no? Todas aquellas cosas que hice bien, que hice mal y aquellas cosas que me gustaría poder transmitir, ¿no? A la Qué gente bonito. que me ha seguido. Tendría que ser necesariamente un mail que deje un gran legado, una gran lección, que se pueda aprender tanto de mis errores, que son normalmente los que más se enseñan, como de mis aciertos, y que permita hacer algo perdurable, fundamentalmente perdurable, y que sea útil para todos aquellos que me han seguido leyendo. Recapitularía básicamente todo aquello que pueda llegar a ser útil y sobre todo que pueda ayudar a otros a, a mejorar a base de justamente de todos aquellos Qué bien. errores o Qué bien. todos aquellos aciertos que haya podido cometer. Ese sería el último email que mandaría, sin duda. Muy bien. Bueno, pues muy interesante, Marina. Y además algo realmente bonito y muy altruista, o sea que fenomenal. Bueno, Marina, ha llegado el momento de despedirse. Como decimos aquí, vámonos, que aquí ya nos conocen. Y- así que, bueno, si tenéis cualquier duda, bueno, que si queréis sugerir cualquier nuevo tema para el podcast, podéis escribirme a contacto@pacovargas.es y lo tendré en cuenta para responder a todas esas dudas o tratar sobre esos temas en este mismo podcast. En Tienes un email, el podcast de email marketing. Marina, de verdad, muchas gracias de corazón por haber atendido mi llamada, por ilustrar a la audiencia de este podcast sobre la importancia y la facilidad que tienen para cumplir con la legalidad y cómo les puede ayudar, ¿no? A hacer un mejor marketing, que al final también es de lo que se trata. Y bueno, yo te emplazo a que vengas por aquí otro día a hablar también de otro coco, que es el e-privacy, ¿no? Que ya empieza a asomar la Sí, patita, ¿no? Con las cookies. sí. Bueno, me gustaría mucho que pudieras ilustrarnos también sobre ese tema. De verdad, Marina, muchas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí, gracias por haberme invitado y a todos vosotros, los que nos estáis viendo, aquí a Paco y a mí, que sepáis que esto no es un soliloquio, que la idea es abrir simplemente un debate que pueda ayudar a adecuar vuestras estrategias, que pueda ayudaros a estar más seguros navegando en Internet y sobre todo generar mayor confianza. Creo que todos somos una comunidad que estamos creciendo muchísimo y es muy importante que empecemos a tener bases sólidas de trabajo, bases comunes que hagan que el usuario se sienta más seguro, más tranquilo y ganemos todo con nuestros negocios digitales. Así que vamos a abrir un poco el melón de la legalidad y que esto sea el inicio de muchas charlas, de muchos debates y de muchas transformaciones. O sea, ojalá que se transforme mucha gente a partir de esta charla. Bueno, y oyente, nada de esto recuerda que sería posible si no estuvieras ahí al otro lado, así que necesito que me ayudes a llegar a más gente. Si te ha gustado, deja una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox o en el reproductor de podcast que utilices y también puedes dejar un me gusta en YouTube o en Spotify. Y también recuerda que si quieres estar al tanto cada día, recibir un consejo sobre email marketing en tu bandeja de entrada cada mañana puntualmente, no olvides suscribirte. Puedes hacerlo en pacovargas.es/regalo podcast y además recibirás mi pack gratuito email marketing de 0 a 100. Si lo que quieres es tener una web legal, ya te lo hemos dicho antes, pacovargas.es/test legal y ahí vas a poder encontrar el test de Marina, ver en qué puedes mejorar y además, bueno, pues vas a recibir también los consejos de Marina para un marketing respetuoso con la legalidad en materia de protección de datos. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. Chao.